que le damos para poder abordar de manera pronta y adecuada los problemas de salud, no automedicarse. Siempre mencionamos que la automedicación a veces en vez de ayudarle le puede perjudicar más su problema de salud. Para eso está siempre el personal de salud, para que usted pueda tratar los problemas adecuadamente. Siempre hay un centro de salud, una clínica o médicos en los lugares más cercanos donde usted vive para que ante cualquier problema de salud usted vaya a consulta y no se automedique. Máxime si usted es una persona que tiene problemas de base como la diabetes, hipertensión, problemas de obesidad, colesterol, triglicéridos, etc. El día de hoy vamos a hablar de un problema que es muy frecuente y que incapacita mucho a las personas cuando tienen este problema. Generalmente este problema se da en personas mayores, es muy raro en los niños y a veces se produce porque nos descuidamos en cuanto a nuestra salud o a los factores que hemos mencionado de riesgo que podemos tener y pues no los tratamos de mejorar, sobre todo aquellos factores que se llaman modificables o que nosotros podemos cambiar al mejorar nuestro estilo de vida y evitar ciertas situaciones que en vez de ayudarnos nos van a empeorar nuestros problemas de salud. Vamos a poner ahí en pantalla la imagen del problema que queremos abordar. El problema que queremos abordar se llama enfermedad vascular cerebral y las abreviaturas que utilizamos es la EVC, enfermedad vascular cerebral. A este problema también antes se le conocía como accidente cerebrovascular, ACV se le denominaba, y hay otras personas en la actualidad que le denominan un evento cerebral vascular, pero hoy lo hemos englobado en este término, enfermedad vascular cerebral. Ya vamos a mencionar qué es eso, por qué se produce, a quiénes afecta y qué debemos de hacer para prevenirlo o una vez que ya se ha instalado este problema. Entonces hoy hablaremos de la enfermedad vascular cerebral. Ese es el tema que traemos en esta noche. Si usted no conoce de él o dirá qué es eso, no se separe de su televisor, de la radio o del Facebook en vivo cuando el programa se está transmitiendo para que conozca más sobre esta enfermedad. Hablaremos qué es la enfermedad vascular cerebral, es lo mismo que lo que usted conoce como un derrame cerebral, es lo mismo, solo que es una terminología médica la que vamos a utilizar. Entonces, cuando usted le dicen el paciente tiene o ha tenido un derrame cerebral, engloba esto, enfermedad vascular cerebral. Entonces pongamos la siguiente imagen para empezar a hablar de lo que es la enfermedad vascular cerebral. A manera de introducción, vamos a decir que la enfermedad vascular cerebral es una alteración neurológica que se caracteriza por su aparición brusca. Casi siempre es un inicio brusco, a veces no da síntomas y generalmente no avisa y presentando síntomas de 24 horas o más y causando secuelas y muchas ocasiones muerte. Y también se destaca como la causa más común de incapacidad en adultos y es la quinta causa de muerte en la mayoría de los países. Entonces, la enfermedad vascular cerebral es una alteración del sistema neurológico y es de aparición brusca, a veces puede ser sin aviso, puede causar secuelas e incluso la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado con los factores que usted debe de modificar, que le vamos a mencionar más adelante. Y como le mencionaba, es una de las principales causas de incapacidad en los adultos y es la quinta causa de muerte en la mayoría de los países. Entonces es una enfermedad muy frecuente que deja secuelas y que puede causar la muerte. Pongamos la siguiente. Ya entrando en qué es la enfermedad o el evento vascular cerebral,
Es lo mismo enfermedad cerebral vascular, evento vascular cerebral o accidente cerebral vascular y popularmente lo que usted conoce como derrame cerebral. Eso es lo que estamos hablando en esta noche. Cualquiera de los términos que usted escuche de evento cerebral vascular, enfermedad vascular cerebral o accidente cerebrovascular, es lo mismo que popularmente usted conoce como un derrame cerebral. Eso es lo que estamos hablando en esta noche. Entonces, ¿qué es un evento vascular cerebral? Un evento vascular cerebral o la enfermedad vascular cerebral puede ocurrir cuando una arteria se obstruye en el cerebro, produciendo interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo cerebral, o bien puede ser el resultado de la ruptura de un vaso, dando lugar a lo que usted conoce como un derrame cerebral. Entonces, cuando hablamos de un evento vascular cerebral o enfermedad vascular cerebral, se refiere a la obstrucción de una arteria a nivel del cerebro. El flujo sanguíneo puede verse interrumpido o hay una pérdida repentina del flujo sanguíneo en cualquier arteria del cerebro. Eso es lo que se conoce como enfermedad cerebral vascular y lo que da comúnmente, como usted lo conoce, un derrame cerebral. En esa imagen que está ahí en la pantalla del televisor, pues los rojos son las arterias del cerebro, lo amarillo es el cerebro y los puntos rojos como mancha que se ve dentro de lo amarillo que es el cerebro son los accidentes o los derrames cerebrales. Entonces, estos son producto de la interrupción de la sangre en una arteria o de la pérdida de ese flujo sanguíneo a nivel de una arteria del cerebro. Cuando se produce esto es cuando hablamos de la enfermedad cerebral vascular o el derrame cerebral. Eso es el concepto que usted debe entender cuando hablamos de evento cerebral vascular o accidente cerebral vascular. Es lo que usted conoce como un derrame. Eso, para recapitular, es lo que ocurre cuando una arteria se obstruye, produciendo interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen, siempre les digo que Estados Unidos es un país donde se estudian mucho las enfermedades y donde se llevan mucho las estadísticas de las enfermedades. Hay una asociación de enfermedades del corazón y derrames, stroke en inglés es un derrame cerebral. En el 2007, por ejemplo, según la estadística en Estados Unidos, cada 4 segundos una persona tiene un derrame, en inglés se llama stroke, y cada 4 minutos muere alguien de un derrame cerebral. ¿Se imagina qué tan frecuente es este problema? No solo en nuestro país, sino que en Estados Unidos. Escuche bien, en Estados Unidos cada 4 segundos una persona tiene un derrame y cada 4 minutos muere una persona de un derrame cerebral. Y 1 de cada 20 muertes en Estados Unidos es a causa de un derrame cerebral. Cuando usted lee ahí stroke en inglés, es la abreviatura de derrame cerebral, eso quiere decir stroke, en inglés derrame cerebral. Entonces, de 20 muertes que hay en Estados Unidos, 1 se muere de derrame cerebral. Estamos hablando de muertes de cualquier tipo. 1 de esos 20 muertos muere de un derrame cerebral en Estados Unidos, que es un país muy poblado. Sin considerar enfermedad cardiovascular, es la 5ª causa de muerte, escuche bien, y anualmente fallecen en Estados Unidos 133,000 personas de un derrame cerebral. Y cada año 795,000, casi 1 millón de personas, tienen un derrame. Y de esos 795,000 personas que cada año tienen un derrame, 610,000 es el primer derrame y 185,000 son recurrentes, o sea que son personas que ya han tenido un derrame.
de que la persona puede tener un derrame por primera vez y en algunas se puede presentar de nuevo un derrame cerebral, le puede dar 2 o hasta 3 derrames, a eso se le llama recurrente. Y como habíamos hablado en la introducción, es una causa importante de incapacidad los derrames cerebrales. Entonces, causa importante de enfermedad, causa importante de muertes y causa importante de incapacidades, lo que es el derrame cerebral, conocido en inglés como stroke, o en español, en términos médicos, evento cerebral vascular o enfermedad cerebral vascular. Todos esos términos se refieren a lo mismo que estamos hablando en esta noche. Pongamos la siguiente. Luego, la clasificación de la enfermedad vascular cerebral. Se clasifica en 2 categorías. A uno se le llama hemorrágico y al otro isquémico. El hemorrágico generalmente se presenta en la parte que se llama parenquimatosa del cerebro o en la parte subaracnoidea. Y el isquémico casi siempre es producto de tromboembolismo, embolismo o hiperperfusión. Ya vamos a hablar a qué se refiere cada uno de esos. Lo que queremos dejar en concepto es que hay 2 tipos de derrame, uno se le llama hemorrágico y al otro isquémico. Pongamos la siguiente, esa es la clasificación de la enfermedad vascular cerebral. Entonces, el que hablábamos, el isquémico es consecuencia de la obstrucción de un vaso sanguíneo que puede tener manifestaciones transitorias o permanentes. Entonces, el derrame se clasifica en isquémico u hemorrágico. El derrame isquémico o la enfermedad vascular cerebral isquémica se refiere a la obstrucción de un vaso sanguíneo. Y el hemorrágico, la enfermedad vascular cerebral o derrame cerebral hemorrágico, se presenta cuando hay la ruptura de un vaso sanguíneo y hay una colección de sangre en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Y casi los dos a veces producen los mismos síntomas, solo que la causa de cada uno es diferente. En el isquémico lo que hay es una oclusión de un vaso, la sangre deja de circular, se obstruye el flujo de la sangre, eso se llama isquemia. Al dejar de circular la sangre en una parte del cuerpo se produce isquemia, muerte de ese tejido, porque no llega suficiente sangre. Entonces, cuando se obstruye la sangre a una arteria del cerebro, es un derrame cerebral isquémico, y cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, hablamos de un evento cerebrovascular o derrame hemorrágico. Esas son las 2 diferencias entre el derrame isquémico y el derrame hemorrágico. Pongamos la siguiente. Ahora, en esa imagen, pues, se ve bien ilustrativo cuando hablamos de un accidente cerebrovascular hemorrágico o de un accidente cerebrovascular isquémico. ACV quiere decir accidente cerebrovascular y en resumidas palabras o popularmente es un derrame. Por eso le estoy mencionando la palabra derrame para que me entienda un poco mejor. Entonces el derrame hemorrágico es el que está en la izquierda. Si usted ve, ahí hay una parte roja en el cerebro, eso es sangre. Entonces hay una hemorragia en un área del cerebro, pero se llama derrame hemorrágico. En el de la derecha es el derrame isquémico. Se produce porque hay una obstrucción en una arteria del cerebro, entonces se ve eso negro. Eso negro es muerte, eso se le llama isquemia, porque le dejó de llegar sangre y oxígeno a ese tejido, entonces se muere. Entonces, cuando el derrame es hemorrágico, en la parte del cerebro afectada se ve ese color rojo, y cuando es isquémico se ve un color negro o gris oscuro. Eso es muerte en una parte del tejido. Entonces, la diferencia en lo que es un derrame hemorrágico versus un derrame isquémico es una, como les digo siempre, las imágenes hablan a veces más que 1000 palabras. Pongamos la siguiente. Luego, a los accidentes cerebrovasculares isquémicos pueden ser causados por diferentes causas.
Dentro de ellos está el taponamiento de las arterias por la grasa, el colesterol y también las placas que forman estos lípidos o grasas en las arterias obstruye o forma un tapón, por eso se dice taponamiento de una arteria, y es así como se producen los derrames isquémicos, por taponamiento de las arterias o porque la grasa produce placas o sustancias pegajosas de colesterol o triglicéridos que les denominamos placas. Entonces las placas de colesterol pueden pegarse en las arterias y obstruir el flujo sanguíneo y causar un derrame isquémico. Pongamos la siguiente. Un accidente cerebrovascular, o sea, un derrame hemorrágico, ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Entonces, cuando se rompe un vaso sanguíneo del cerebro, porque se debilitó su pared, es cuando se da el sangrado, por eso se llama hemorrágico, viene de hemorragia o sangrado. Eso provoca que la sangre se escape hacia el cerebro, como vimos en la imagen anterior. Algunas personas tienen a veces defectos de los vasos sanguíneos del cerebro desde el nacimiento, no se dan cuenta, como los aneurismas, hasta que les da un derrame. Y eso hace que sea más probable que tengan problemas de derrames hemorrágicos estas personas, y los defectos pueden ser los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas. Entonces, muchas personas a veces debutan con un derrame cerebral producto de algunas alteraciones o defectos en la formación o morfología de los vasos sanguíneos, como los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas que se le denomina. Entonces, esos dos son los tipos de derrame, el isquémico y el hemorrágico. Lo que hemos estado hablando últimamente es cómo se produce cada uno de ellos y cómo se ve en una imagen en el cerebro, como les mostraba anteriormente, el derrame hemorrágico o el derrame isquémico. Pongamos la siguiente. El derrame isquémico o evento vascular cerebral, eso quiere decir EVC. Siempre les menciono que en medicina utilizamos muchas abreviaturas que son universales porque en ocasiones el médico le toca escribir mucho. Entonces hay muchas abreviaturas para agilizar la escritura. Y el evento vascular cerebral o el derrame cerebral o la enfermedad vascular cerebral se abrevia EVC. Eso quiere decir evento vascular cerebral o enfermedad vascular cerebral. Hablando un poco del isquémico, que es uno de los dos tipos de derrames cerebrales, pongamos la siguiente imagen. Hay algunos factores de riesgo que lo pueden predisponer a una persona a tener este tipo de derrames o del otro derrame. De esos factores de riesgo ya hemos hablado, hay unos son modificables y otros no modificables. Los modificables son aquellos que podemos cambiar y mejorar. Por ejemplo, si usted tiene hipertensión arterial o diabetes, está más propenso a tener un derrame cerebral. Máxime si no tiene un buen control de estas enfermedades. También las personas que fuman, o sea, los que usan el tabaco, los que ingieren alcohol, los que tienen obesidad, dislipidemias, que es problema con el colesterol, los triglicéridos, y los que tienen una vida sedentaria. Sedentario es que usted no hace ningún ejercicio, solo pasa acostado o sentado, comiendo y viendo televisión. Eso se llama sedentarismo, no hacer ningún tipo de actividad. Entonces, los factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener un derrame cerebral, dentro de los modificables está la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la dislipidemia, o sea, enfermedades de colesterol, triglicéridos y el sedentarismo. Si usted tiene uno o más de esos factores, tiene que tratar de mejorar su estilo de vida y de controlar estas enfermedades para evitar sufrir un derrame cerebral. Luego están los factores no modificables, o sea, que no los podemos cambiar. Uno es la edad. Entre más edad tenemos, más riesgo hay de tener un derrame cerebral.
Están los antecedentes mórbidos familiares, o sea, los antecedentes de enfermedades en la familia que son heredados. Y algunos estudios han dicho que las personas que tienen el cuello corto pueden tener más tendencia a tener problemas de derrame cerebral. Entonces, estos factores, si tenemos uno o más, vamos a tener más tendencia a tener un derrame cerebral. Entonces hay que mejorarlo. Tratar de, si usted es una persona hipertensa, trate de controlar su presión arterial. A veces hay personas que andan la presión bien alta y no les da ningún síntoma hasta que se la chequean, se dan cuenta que tienen la presión alta. Entonces, si usted le han detectado presión alta en diferentes ocasiones y no se la trata, vaya a tratársela lo más pronto para evitar que le dé un derrame cerebral. Si tiene problemas de diabetes o azúcar en la sangre, trate de controlar sus niveles de azúcar en la sangre para evitar un derrame. Si usted fuma, trate de dejar este mal hábito, ya que se ha visto que la nicotina puede afectar las paredes de los vasos sanguíneos. El alcoholismo también puede afectar las arterias y puede hacerlo propenso a que tenga problemas de colesterol o triglicéridos. Si los tiene, debe tratar de controlarlos para evitar derrames cerebrales. Si usted es una persona que tiene obesidad, trate de bajar de peso. Y si es una persona sedentaria, o sea que no hace nada de ejercicio, pues trate de caminar por lo menos media hora todos los días. Y los factores no modificables, pues ahí no podemos hacer nada, no los podemos cambiar, la edad no la podemos cambiar, los antecedentes familiares tampoco, o algunos defectos anatómicos o que son diferentes a otras personas, eso no lo podemos cambiar. Pero los que mencioné anteriormente, los modificables, sí lo podemos cambiar. Así que si usted tiene uno de estos factores que hablamos, trate de cambiar su estilo de vida y evitarlos para que no vaya a tener un derrame cerebral. Hay personas que a veces han sido sanas durante su mayor parte de vida y de repente les da un derrame cerebral, quizá porque andaban la presión alta y nunca se dieron cuenta porque no les dio síntomas. Quizá tenían problemas de colesterol y los triglicéridos y como nunca se hicieron un examen no se dieron cuenta. Hay personas que nunca practicaron un ejercicio, no se cuidaron con la dieta y tuvieron un derrame cerebral. Todos factores los pueden modificar para evitar un derrame cerebral. Eso se llaman factores de riesgo. Pongamos la siguiente. En el otro aspecto del evento vascular cerebral o el derrame cerebral hemorrágico, que es el otro tipo que hay de derrames cerebrales y que hablamos anteriormente, vamos a hablar de otros aspectos generales en la siguiente imagen. De esto es el derrame cerebral hemorrágico o enfermedad vascular cerebral. Se dice que el 15 al 20% de las personas con derrame cerebral, el 15 al 20% son de tipo hemorrágico. El 38% tiene una sobrevida a un año y el 30% independientemente a los 3 meses. Y la hipertensión arterial sistólica es un factor de riesgo más asociado a enfermedad, derrame o evento cerebrovascular hemorrágico y se localiza más frecuente en los ganglios basales, en una parte del cerebro. Estos son aspectos generales de lo que es un derrame cerebral, hemorrágico. Representa entre el 15 al 20% de todos los derrames, el derrame cerebral hemorrágico. El 38% puede sobrevivir a un año, el 30% independiente puede estar una sobrevida a los 3 meses. Si tiene hipertensión arterial sistólica, que es la primera presión arterial elevada, eso lo pone en un mayor riesgo. Y la localización es en los ganglios basales, que es una parte del cerebro. Eso en cuanto a generalidades del evento cerebral vascular hemorrágico, o derrame cerebral hemorrágico. Pongamos la siguiente. Luego, siempre factores de riesgo son los mismos en cuanto a este derrame hemorrágico, los modificables, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus,
el tabaquismo, aquí se incluye el estrés, la obesidad, la dislipidemia, que es la enfermedad de colesterol, triglicéridos, el sedentarismo, no hacer ejercicio, y los no modificables, la edad, el sexo. Hay este derrame a veces más frecuente en varones, los antecedentes familiares, y en algunas razas se ha visto que es más frecuente, y en cuanto al peso corporal o la constitución física de algunas personas es más frecuente. Entonces, que los factores de riesgo tanto para el derrame isquémico y hemorrágico casi son los mismos. La diferencia es la forma en la que se produce cada uno de ellos, incluso los síntomas casi son los mismos. Entonces la diferencia es qué es lo que lo produce. El isquémico se produce por una alteración en el flujo sanguíneo, se deja de circular la sangre en una parte de alguna arteria del cerebro, en el isquémico, y en el hemorrágico es que hay una ruptura de una arteria y se produce un sangrado. Esa es la diferencia entre los dos. Las causas, pues, ya hablamos de cada uno de ellos. Los factores de riesgo casi son los mismos. Pongamos la siguiente. Ya vamos a hablar de los síntomas a continuación, de lo que es una antecedente de accidente cerebrovascular. Eso quiere decir ACV, accidente cerebrovascular. Es lo mismo que el evento vascular cerebral, que la enfermedad vascular cerebral o el derrame cerebral. Todos cuatro términos es lo mismo. Entonces, los síntomas de un derrame cerebral, ¿cuáles son? Depende de qué parte del cerebro se esté dañada. Así van a ser los síntomas. En algunos casos es posible que una persona ni siquiera se dé cuenta que ha tenido un accidente cerebrovascular o un derrame, ya que no le das síntomas o los síntomas son bien sutiles que no se da cuenta. Pero los síntomas generalmente se presentan de manera súbita. Eso es lo que caracteriza a los derrames. Cuando una persona tiene un derrame es súbitamente, como le mencionaba. Hay personas que están bien y de repente presentan el derrame, o sea, de una manera súbita y sin aviso, o pueden ocurrir a intervalos durante el primero o segundo día. Entonces, se puede producir en la gran mayoría de casos los síntomas de una forma súbita y sin aviso, y en otra minoría de casos a intervalos de 1, 2 o 3 días. Entonces los síntomas por lo general son más graves apenas sucede el accidente cerebrovascular o el derrame cerebral, pero pueden empeorar lentamente. Hay personas que comienzan con síntomas leves y a medida que pasan las horas o los días, los síntomas se van haciendo más graves y van empeorando lentamente. Pongamos la siguiente. Luego, para continuar hablando de los síntomas de los derrames cerebrales, vamos a hablar en la siguiente. Pongamos la siguiente imagen. Se puede presentar en muchas personas como síntomas del derrame cerebral el dolor de cabeza, especialmente si el accidente cerebrovascular o derrame cerebral es causado por sangrado en el cerebro. Entonces el dolor de cabeza es uno de los síntomas a veces cardinales, sobre todo cuando hay un derrame cerebral hemorrágico, o sea, cuando hay un sangrado a nivel del cerebro. Y el dolor de cabeza, una de las características es que comienza repentinamente y puede ser intenso. También puede ocurrir cuando el dolor de cabeza cuando la persona está acostada, el dolor lo despierta y a veces empeora cuando se cambia de posición o cuando se agacha o cuando hace un esfuerzo o le da tos. Entonces ese dolor de cabeza tiene esas características. Uno de los principales síntomas de los derrames cerebrales es el dolor de cabeza. Y las características de ese dolor de cabeza es que comienza repentinamente y puede ser intenso. Generalmente puede ocurrir cuando el paciente está acostado, lo despierta el dolor de cabeza y a veces empeora cuando cambia de posición o cuando hace un esfuerzo, se agacha o presenta tos. Esas son algunas características del dolor de cabeza como síntoma de un derrame cerebral. Pongamos la siguiente.
ya estamos hablando de los síntomas de un derrame cerebral o de una enfermedad cerebral vascular. Otros síntomas dependen de la gravedad del derrame y de la parte del cerebro afectada. Como le mencionaba, un derrame, ya sea isquémico o hemorrágico, puede afectar diferentes partes del cerebro. Entonces los síntomas van a depender del lugar del cerebro donde esté el derrame. Y estos síntomas, aparte del dolor de cabeza que le mencioné, pueden abarcar cambio en la lucidez mental, incluso somnolencia, coma y pérdida del conocimiento. Entonces, hay personas que cuando tienen un derrame cerebral, de repente usted las ve que le habla y no contestan, o lo siente como confuso, que no tiene una lucidez. Entonces, cuando hay cambios en la lucidez mental, hay que tener cuidado porque puede ser un síntoma de un derrame. Y esa lucidez mental, ese cambio en esa lucidez mental, puede ir acompañada de mucho sueño. El paciente tiene tendencia a tener mucho sueño, incluso puede haber pérdida del estado, ahí dice conocimiento, pero es del estado de conciencia. Entonces hay que tener cuidado cuando un paciente tiene pérdida de la lucidez mental. O sea, usted lo ve como como tendencia a tener mucho sueño, usted le habla y no contesta, lo mira como confuso. También puede haber problemas en la audición, usted le habla y el paciente no escucha. Puede haber problemas en el gusto, en el sentido del gusto. Puede haber cambios en la sensibilidad que afectan el tacto y la capacidad para sentir dolor, presión o temperaturas. Puede haber ahí, dice, como torpeza, o sea que el paciente no coordina los movimientos al hablar, con los dedos, con algunos de los brazos o incluso con las piernas. Algunas de sus piernas tienen una marcha, se llama atáxica, o sea que no coordina el andar o el caminar, y hay confusión y también pérdida de la memoria. Esos son algunos síntomas de lo que es el derrame cerebral. Hay que tener cuidado cuando usted tenga un paciente, sobre todo de edad bien avanzada, cuando lo vea confuso, que está con mucho sueño, que no está consciente de lo que le dice o lo que le pasa, que usted le habla y no le escucha. También pueden haber trastornos en el lenguaje, el paciente no se le entiende lo que dice, hay pérdida de la mano.